Una de las cosas más difíciles, uno de los retos más grandes que tenemos los venezolanos que estamos en el exterior, es cómo explicarle a un extranjero lo que está sucediendo en Venezuela. A alguien que no tiene ni idea de lo que ha venido ocurriendo. ¿Por qué estamos protestando los venezolanos? No es que estamos en la calle simplemente porque queremos que se vaya Maduro y que salga el gobierno y porque estamos en desacuerdo, sino que han venido sucediendo una cantidad de acontecimientos muy graves a los cuales la sociedad civil de Venezuela ha decidido responder de manera contundente y exigir un cambio político fundamental. Ahora, ¿por qué protestar? ¿De dónde viene eso? Comencemos porque en el 2016 una propuesta que era la de utilizar el mecanismo constitucional del referéndum revocatorio tomó muchísima fuerza. Hay que tomar en cuenta que en la Constitución prevé como mecanismo de reoxigenizar, por decirlo así, el poder ejecutivo, un referéndum revocatorio. Sin embargo, este referéndum no está reglamentado. Se hizo en el 2004, pero no hay un reglamento formal. ¿Qué hizo la oposición para activar esta propuesta? Bueno, utilizar el mismo mecanismo de entonces. Entonces se recogieron las firmas, como se hizo entonces, y se procedió a llevarlas al organismo electoral para que activara el referéndum. Esto no sucedió, prácticamente se ignoró la petición, se ignoró todo el procedimiento y nunca se convocó el revocatorio. Entonces, ¿qué sucedió? Que eso fue en octubre del año pasado, del 2016, hubo una ola de protestas, una ola importante de protestas, que fue apaciguada o frenada por un diálogo. El gobierno llamó a un diálogo en el que participó un sector de la oposición, participaron 3 presidentes, entre los que estaba Rodríguez Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández, y además vino como mediador el Vaticano. Hubo un grupo de gente que pensó que esto iba a rendir frutos, entre otras cosas, por la presencia del Vaticano. Se pensaba que si acaso, quizá, y que algo bueno sería que el mismo Vaticano mediara por la apertura de un canal humanitario, porque además de la crisis política, como ya lo reflejan las noticias internacionales, en Venezuela hay una gravísima crisis humanitaria por escasez de medicinas y de alimentos. ¿Pero qué sucedió? No sucedió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el diálogo suena muy lindo, sobre todo a una distancia. Pareciera que es la mejor herramienta para que 2 sectores que están en conflicto, pues, diriman sus diferencias. Pero cuando una de las 2 partes está en total desventaja y la otra la subestima por completo y lo que quiere es buscar mecanismos para seguir dominándola, oprimiéndola y sometiéndola, de allí no va a salir nada. Entonces, efectivamente, eso fue lo que sucedió. El diálogo trajo como fruto para los ciudadanos venezolanos 0, no funcionó. Entonces, la protesta se apaciguó y digamos que la población estaba, la sociedad como perdida, sin saber qué hacer y con circunstancias de calidad de vida, de violencia, de escasez, de alimentos, de medicina, cada vez peores. Eso sin que toquemos el tema de las libertades económicas. En todo caso, en marzo del 2017, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, cuyos magistrados fueron electos violando todos los procedimientos establecidos en la ley. Este tribunal, su sala constitucional, emite 2 sentencias, la 155 y la 156. La 155 prácticamente anula la Asamblea Nacional. Le da a Maduro plenos poderes para legislar en prácticamente todas las materias, desde la materia económica hasta la materia penal, militar. Es decir, anula la Asamblea Nacional. ¿Cómo el presidente va a legislar en materia penal? Le da además poder para declarar estado de excepción bajo cualquier circunstancia y prácticamente elimina la inmunidad parlamentaria, el fuero que tienen los diputados. ¿Qué quiere decir esto? Que abre la puerta para perseguir a diputados de oposición, cosa que igualmente pasa, vamos a estar claros, pero lo hace ya de manera flagrante, lo deja por escrito, lo hace constar. Entonces, bueno, en vista de esto, además la sentencia 156, cosa que es muy importante, le da al presidente Maduro la posibilidad de crear empresas mixtas sin la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Qué son empresas mixtas? Empresas mixtas en materia de hidrocarburos. Son empresas que están operadas por el Estado y por privados, pero el Estado siempre tiene la mayoría de esa empresa. Entonces, la sociedad civil y el cuerpo político, los partidos de oposición se ponen de acuerdo
porque esto es un golpe de Estado y ya no hay forma de ignorarlo, de mirar hacia otro lado, de argumentar que se puede rebatir o luchar contra él desde el plano político o un plano político distinto a la protesta. Y entonces comienzan las protestas de calles que hemos estado viendo en las noticias desde abril. Es por esto que los venezolanos decidimos pues todos luchar para exigir que se restablezca el orden constitucional y que se llame a un proceso de transición, pero además esta vez con condiciones, porque no puede haber un restablecimiento si tenemos presos políticos, si las autoridades judiciales como el TCJ, como ya les comenté, fueron electos por procesos viciados, si la autoridad electoral también está viciada porque tiene plazos vencidos, porque hubo procesos, se eligieron esas autoridades también violando toda la normativa, es decir, que queremos refundar el país en vista de que estas protestas no cesan, que cobran cada vez más fuerza y que hay cada vez más apoyo por parte de la comunidad internacional, entre ellos organismos como la OEA. Ayer el presidente Nicolás Maduro lanzó, digamos así, su propuesta. ¿Cuál fue esta propuesta? Pues él está convocando una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que quiere reescribir la Constitución de Venezuela. La Constitución de Venezuela, en su artículo 343, efectivamente prevé una Asamblea Constituyente. Sin embargo, es un solo artículo, no hay un reglamento, no se dice más nada. Este artículo lo que dice es que el poder, quien estaría facultado para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo, es decir, que sería una constituyente originaria. Sin embargo, lo que está proponiendo Maduro es que él llamaría a una constituyente de 500 miembros. Estos miembros se elegirían la mitad entre gremios y clases que elegirían sus representantes. Estamos hablando del gremio obrero, los militares, las amas de casa. Sí, las amas de casa, imagínense, vamos a elegir representantes las amas de casa y los militares sus representantes, y de ahí saldría la mitad de los miembros y la otra mitad saldría de un proceso que aparentemente lo tendría que diseñar el Consejo Nacional Electoral, y pues así se constituiría esta Asamblea Nacional Constituyente ciudadana, como la está llamando Maduro. Sin embargo, esto es totalmente ilegal, es anticonstitucional, absurdo, y es un verdadero golpe de Estado, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la misma Constitución establece que si hay una Asamblea Constituyente se anulan los demás poderes. Entonces, bueno, básicamente estamos hablando de un momento de locura total, de incertidumbre total, pero lo que sí está claro es que Nicolás Maduro pretende radicalizar y profundizar su proyecto dictatorial, en el cual lo que quiere es anular, borrar, eliminar la separación de poderes definitivamente, por escrito, formalmente, y tener a la sociedad sometida sin que haya ni el más mínimo esfuerzo por parte de este Estado mafioso de solucionar la crisis y de acercarse a los ciudadanos y de realmente acercarse a una transición que restituya el hilo constitucional. ¿Qué les queda a los ciudadanos? Demostrar. Los ciudadanos venezolanos han estado en las calles protestando, y esta protesta ha sido contestada con niveles de represión altísimos y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y es por eso que estamos haciendo un llamado humanitario a la comunidad internacional y también un llamado político, porque necesitamos urgentemente que se restituyan las garantías fundamentales para los ciudadanos y que también, en otro plano, se restituya el orden político y jurídico de la nación. Esto más o menos es lo que está sucediendo. Quería hacerlo en 5 minutos, pero fueron 9. Es complicado, pero bueno, es un intento. Espero que les haya servido.